Soy Ligia Elena Canelón y voy a comenzar mi exposición de Derecho Internacional Privado. En esta oportunidad voy a hablar sobre el exequatur. Se denomina exequatur al procedimiento judicial en virtud del cual las sentencias definitivamente firmes dictadas en el extranjero en materia privada pueden producir el efecto de cosa juzgada o ser ejecutadas en otro estado. Los requisitos para que la sentencia extranjera pueda darse la fuerza ejecutoria en Venezuela. Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 1561 del 4 de julio de 2000, estableció que debe aplicarse lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, quedando derogados los artículos 850 y 851 del Código Civil, donde recepta los requisitos que deben ocurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela. Los sistemas que regulan el exequatur, cada estado con su ordenamiento jurídico tiene establecido el alcance de las sentencias extranjeras y por ende el exequatur. El sistema de inejecución absoluta consiste en el no reconocimiento de la sentencia judicial extranjera, es decir, que dicha sentencia no produce efecto de cosa juzgada y por ende no puede ser ejecutada. Cuando el individuo favorecido en la sentencia extranjera quiera reclamar sus derechos favorecidos en el exterior, tendrá que ser promovido dentro de la jurisdicción interna como un nuevo juicio. Este sistema fue otorgado por Holanda, Bélgica y por los países anglosajones. La ejecución plena sin exequatur, pero previo cumplimiento de los requisitos formales, en este caso, la sentencia extranjera produce efectos sin que sea necesario un nuevo procedimiento previo de exequatur. Esto siempre que dicho fallo cumpla con ciertos requisitos formales. Esta eficacia se conserva aun cuando los órganos jurisdiccionales nacionales en proceso distinto de aquel el cual se invoque la sentencia que tenga que determinar si la misma cumple con las exigencias de la nación. Dicha decisión es de pura declaración de certeza sin que ello afecte en alguna forma la eficacia de la sentencia misma, pues ella se conserva independientemente de aquel otro proceso. Alemania adoptó este sistema. Por su parte, la ejecución automática en este sistema se señala que la sentencia extranjera toma plena eficacia sin el seguimiento de los procedimientos de los órganos jurisdiccionales. Es decir, una vez dictado el fallo, no es necesario el exequatur para gozar de eficacia. La sentencia extranjera es íntegra, sin importar que éstas cumplan con los requisitos exigidos. El sistema que adopta Venezuela es un sistema mixto, ya que en algunos casos, y dependiendo del estado en el que se produzca la sentencia sobre la cual versará el exequatur, será necesario el cumplimiento de una serie de requisitos para que pueda darse el exequatur, o simplemente la sentencia extranjera tendrá efectos extraordinarios de ejecución extraterritorial, o cosa juzgada en Venezuela, siempre que exista la garantía de reciprocidad entre el estado de donde se mandó la sentencia y Venezuela. Este tipo de sistema que es aplicado en Venezuela también lo aplican países como Alemania, Polonia, Inglaterra, Estados Unidos y el Líbano. La legislación venezolana regula la materia relativa al exequatur en forma dispersa a través de diferentes normas contenidas en la Ley de Derecho Internacional Privado. Capítulo 10, relativo a la eficacia de las sentencias extranjeras en Venezuela, de 1988. El artículo 53 regula lo concerniente a los requisitos de fondo para la eficacia de los actos de autoridades extranjeras. El Código de Procedimiento Civil, título 10, de eficacia de los actos de autoridades extranjeras, de 1990, en los artículos 852 al 855. Prevé la disposición de carácter procedimental, es decir, la tramitación del exequatur, y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010. Venezuela ha suscrito los siguientes acuerdos: el Convenio Boliviano sobre la ejecución de actos extranjeros ratificados por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, de fecha 18 de julio de 1911. Se aplican las sentencias o laudos homologados dictados en asuntos civiles y comerciales. Artículo 3. La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Habituales Extranjeros, aprobados en Montevideo en 1979, ratificada por Venezuela en 1985. Este instrumento obliga internacionalmente a nuestro país. Tiene frente a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. La Convención Interamericana sobre el Arbitraje Comercial Internacional, suscrita en Panamá en 1975 y ratificada en Venezuela
en 1985. Este convenio asimila a los fines de su ejecución o reconocimiento al laudo arbitral a una sentencia dictada por los tribunales. El tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina excluye el exequatur de las sentencias y laudos emanuales del Tribunal Andino de Justicia y los laudos de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Artículo 41. Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados. Washington, 18 de agosto de 1965. En su artículo 54 establece que todo estado contratante reconocerá el laudo dictado en otro estado conforme al convenio y se procederá a su ejecución de acuerdo con las normas del estado receptor. El Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, Estados Unidos y Colombia, grupo de los tres, en sus artículos 16 y 19 excluye la necesidad de exequatur para las decisiones dictadas en el marco de este tratado. El artículo 851 del Código de Procedimiento Civil establecía los requisitos de fondo para que la sentencia extranjera pueda darse fuerza ejecutoria en nuestro país y fue derogado por el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual establece que las sentencias deben haber sido dictadas en materia civil o mercantil, o en general que en materia de relaciones jurídicas privadas. Las sentencias deben tener fuerza de cosa juzgada de Estado de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas. Las sentencias no solo deben versar sobre los derechos reales respecto a los bienes inmuebles señalados en la República, o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le corresponde para reconocer el negocio. Los tribunales del Estado sentenciador deben tener jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el capítulo 9 de esta ley. El demandado debe haber sido debidamente citado con un tiempo suficiente para comparecer y que se hayan otorgado en general las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. La sentencia no debe ser incompatible con la sentencia anterior, que tenga autoridad de cosa juzgada y que no se encuentre pendiente ante los tribunales venezolanos y en un juicio sobre lo mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes de que se hubiera dictado la sentencia extranjera. Por su parte, el artículo 852 del Código de Procedimiento Civil establece los siguientes requisitos formales de exequatur. El exequatur debe presentarse de forma escrita mencionando la forma que lo pida, su domicilio o residencia y la persona contra la cual haya de obrar la ejecutoria, y su domicilio o residencia. La solicitud deberá acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se haya librado y con la comprobación de que se han cumplido los requisitos de fondo, todo en forma auténtica y legalizado por la autoridad competente. El requisito de la legalización se puede lograr en muchos casos a través de una apostilla, que físicamente consiste en un sello especial que se agrega a los documentos por la autoridad extranjera correspondiente, que tiene como base legal el Convenio de La Haya en 1961, mediante el cual se suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros. Además, se requiere que la sentencia extranjera sea traducida en el idioma español por intérprete público, artículo 1855 del Código de Procedimiento Civil. La jurisdicción venezolana es bien estricta en cuanto a este requisito. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 25 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el artículo 43 es competencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Político-Administrativa declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras para que tengan efecto en Venezuela, sin lo cual no se traen efectos como medio de prueba ni para producir cosa juzgada ni para ser ejecutada. El artículo 856 consagra la base de los actos o sentencias de autoridades extranjeras dictados en materia no contenciosa. Para su conocimiento, confiere competencia a los tribunales superiores del lugar donde se haya de hacer valer la respectiva decisión, previo cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos anteriores en cuanto resulte aplicable. Las solicitudes de exequatur, libelo de demanda, se presentarán por escrito en el cual se exprese la persona que lo pida, la persona contra la cual haya de obrar la sentencia y
su domicilio o residencia. La solicitud deberá acompañarse con la sentencia de cuya ejecución se trate, con la ejecutoria que se haya librado debidamente apostillada, en caso de ser suscritos en idioma extranjero o traducido por un intérprete público venezolano, y la comprobación de los requisitos indicados en los artículos siguientes en forma auténtica y legalizada por la autoridad competente. Artículo 856, como ya lo indiqué. El juez o tribunal a quien se pide la ejecución oirá antes de decretarla o de negarla, y por término de 20 días, a la parte contra quien se dirija y al fiscal o ministerio público. La persona que haya de obrar la ejecutoria será citada conforme a las disposiciones del artículo 9 del libro primero del Código de Procedimiento Civil, a fin de que conteste la solicitud dentro de los 10 días siguientes a su citación, más el término de distancia si lo hubiere. La citación de la parte a quien debe oírse se practicará por medio de un exhorto o comisión rogatoria, según lo dispuesto en el Código de Bustamante. Y si tuviera un domicilio extranjero y se conociera y se careciera en el país de representación bastante o en forma establecida por el derecho local, si tuviese un domicilio en el estado requerido, la falta de comparecencia de la parte contra la cual haya de obrar la ejecutoria, agotado ya todos los recursos de la citación, se le nombrará un defensor ad item, según el artículo 853 del Código de Procedimiento Civil. En el acto de contestación deberán proponerse todas las cuestiones y defensas acumulativamente, y el asunto se decidirá en medio de derecho, en vista de los documentos auténticos que produjeron las partes, pero el TCJ podrá de oficio, si lo considerare procedente, disponer la evacuación de otras pruebas.